¿Cómo le dices a alguien que no le amas tanto como debería? ¿Cómo te lo dices a ti misma? Primera parte. Era una mañana fría de otoño cuando todo se rompió, aunque las primeras grietas aparecieron mucho antes. Podría haberlo visto venir, pero elegí no hacerlo. El amor tiene esa manera extraña de cegarte a las señales evidentes, de hacerte creer que puedes arreglar lo que está destinado a romperse. Y yo, ingenua, me aferré a esa idea hasta que el dolor fue imposible de ignorar. No recuerdo exactamente el día en que dejé de sentirme segura en sus brazos. Quizás fue una acumulación de pequeñas ausencias, de silencios incómodos que se interponían entre nosotros. O tal vez, si soy honesta conmigo misma, sabía desde el principio que no éramos el uno para el otro, pero me aferré a él como si fuese la última oportunidad de sentir algo real. Lo conocí en el momento más vulnerable de mi vida. Salía de una relación que me dejó rota, destrozada en pedazos que yo misma no sabía cómo juntar. Y entonces llegó él, como un bálsamo para mi herida, una promesa de que no estaba condenada a vivir en soledad. No era perfecto, nunca lo fue. Pero me convencí de que podía ser suficiente, de que podía aprender a amarle como él merecía, aunque siempre había algo que no encajaba del todo. ¿Es posible amar a alguien mientras aún sigues amando a otra persona? Me lo pregunté tantas veces en las noches en que me dormía a su lado, escuchando su respiración, mientras mis pensamientos volaban a otros tiempos, a otro rostro. Nunca tuve el valor de confesárselo. Nunca le dije que había partes de mí que aún le pertenecían a alguien más. Al principio, todo parecía sencillo. Nos entendíamos sin palabras, reíamos por tonterías y planeábamos un futuro que, en el fondo, sabía que nunca llegaría. Pero el tiempo pasa, y lo que antes ignorabas empieza a hacerse visible. Las carencias, las dudas, las miradas que se vuelven distantes. Comencé a sentirme más sola en su presencia de lo que me había sentido antes de conocerlo, y eso me aterraba. Pero no sabía cómo salir de allí. ¿Cómo le dices a alguien que no le amas tanto como debería? ¿Cómo te lo dices a ti misma? El final llegó como una tormenta que llevaba demasiado tiempo anunciándose. No hubo gritos ni reproches, solo el peso insoportable del silencio. Él lo supo antes de que yo encontrara las palabras. Me miró con esos ojos que solían hacerme sentir segura, pero esta vez estaban vacíos, como si ya no quedara nada que salvar. Esto se ha acabado, ¿verdad? Me dijo, su voz baja, casi apagada. Y aunque sabía la respuesta, no fui capaz de decir nada. Solo asentí. Cuando cerró la puerta tras de sí, no lloré. Estaba demasiado cansada para eso. Me quedé sentada en el sofá, mirando al vacío, intentando encontrar algún rastro de lo que habíamos sido. Pero no quedaba nada. Ni siquiera dolor. Solo un agotamiento profundo que no sabía cómo deshacer. A veces me pregunto si alguna vez realmente le quise, o si solo estaba intentando quererme a mí misma a través de él. Después de que se fue, me quedé sola en el silencio de mi departamento. Las paredes parecían más altas, el eco de sus pasos desapareciendo lentamente mientras yo me aferraba a la taza de café frío entre mis manos. El reloj en la pared seguía su tic-tac monótono, y yo solo podía pensar en lo vacía que me sentía. El amor se había desvanecido hacía mucho, pero la soledad, esa, nunca me había parecido tan inmensa como en ese momento. Me levanté del sofá casi por inercia, buscando algo que hacer para distraerme, para no tener que pensar en lo que acababa de pasar. Sabía que no iba a llorar, llorar habría sido admitir que me importaba, que había algo en esa relación que aún me afectaba. Y la verdad era que lo único que sentía era un vacío indescriptible, como si mi capacidad para sentir se hubiera agotado. Fui a la cocina y comencé a lavar los platos que habían quedado de la noche anterior. Lo último que habíamos hecho juntos era cenar en silencio, como dos desconocidos compartiendo la misma mesa por obligación. Incluso entonces, no me había dado cuenta de que ese sería nuestro último momento juntos. Tal vez, en el fondo, había querido que todo terminara así, sin drama, sin lágrimas. Simplemente se había acabado. Mientras el agua caía sobre mis manos, fría y cortante, mi mente volvió a ese primer día, cuando él había entrado en mi vida como un alivio inesperado. Yo había salido destrozada de mi relación anterior, un desastre de promesas rotas y mentiras disfrazadas de cariño. Me había jurado no volver a enamorarme tan rápido, pero ahí estaba él, con su sonrisa tranquilizadora y sus palabras suaves, haciéndome creer que podría dejar atrás el dolor. Y lo hice, o al menos lo intenté. Pero siempre estuvo ahí,
ese fantasma del pasado, esa sombra que nunca me dejó avanzar del todo. Me quité los guantes de goma y me miré en el reflejo de la ventana. Mi propio rostro me devolvía la mirada, pero algo en mis ojos parecía diferente. Menos luz, menos esperanza. Tal vez nunca fui buena para el amor. Tal vez me gustaba la idea de estar enamorada, de compartir mi vida con alguien, pero cuando llegaba el momento de hacerlo real, de abrirme por completo, algo en mí se rompía. Decidí salir. El apartamento se había vuelto insoportablemente pequeño, como si las paredes estuvieran cerrándose sobre mí. Me puse el abrigo y agarré mi bolso, sin un destino en mente, solo con la necesidad de sentir el aire frío en mi piel, de moverme, de no quedarme atrapada en mi propia cabeza. El parque estaba desierto. Las hojas caían de los árboles como si el otoño hubiera decidido despojarse de todo en un solo día. Caminé sin rumbo, escuchando el crujido de las hojas bajo mis pies, pensando en lo que había sido mi vida los últimos meses. ¿Qué era peor, el vacío de una relación rota o la soledad de no tener a nadie en absoluto? Tal vez esto es lo que merezco, pensé, mientras el viento frío me cortaba la cara. Tal vez había sido yo la que no sabía amar. Tal vez, en el fondo, siempre supe que nadie podría llenar ese espacio que había quedado vacío tras mi primera ruptura. Él no había sido más que un parche, un intento desesperado de curar una herida que no quería sanar. Me senté en un banco del parque, abrazando mis propias rodillas mientras miraba el horizonte gris. La ciudad seguía su curso, indiferente a mi pequeño drama personal. Y de repente, me sentí ridícula. Ridícula por haber creído, una vez más, que podría encontrar el amor de verdad. Ridícula por pensar que una relación podría salvarme de mí misma. ¿Es esto todo lo que soy?, pensé. ¿Alguien que necesita del amor de otros para sentirse completa? La respuesta me aterraba. Sabía que, en algún momento, tendría que empezar de nuevo. Pero en ese instante, solo quería desaparecer, perderme entre las hojas caídas y el viento que anunciaba el invierno. Tal vez, cuando el frío fuera demasiado, volvería a casa. Pero por ahora, el vacío y la soledad eran todo lo que me quedaba. El frío comenzó a calarse bajo mi abrigo, pero seguí sentada en ese banco como si el peso del mundo se hubiera acumulado en mis hombros, inmovilizándome. Mi mente vagaba entre recuerdos y posibilidades, intentando entender cómo había llegado a este punto. Recordé cuando todo era más simple. Antes de conocerle, antes de caer en esta espiral de relaciones que siempre terminaban en el mismo lugar, con alguien alejándose, y yo quedándome atrás. Me había prometido, tantas veces, que la próxima vez sería diferente, que aprendería a no entregar tanto, a no desmoronarme por completo por alguien que, al final, no sería para mí. Y, sin embargo, aquí estaba. De nuevo sola. De nuevo rota. ¿Cuántas veces más podría soportar esto antes de rendirme del todo? El viento me sacó de mis pensamientos, y mis ojos se llenaron de lágrimas que no quise dejar caer. No se trataba de él, de su partida, ni de lo que habíamos sido. Se trataba de mí, de cómo había permitido que todo llegara hasta este punto. Me había convertido en una espectadora de mi propia vida, viendo cómo los mismos patrones se repetían una y otra vez. Me preguntaba si podría ser feliz sola, si alguna vez podría encontrar la paz sin necesitar el amor de alguien más para sentirme completa. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Lo saqué lentamente, como si el sonido me hubiera sacudido de un sueño profundo. El nombre en la pantalla me dejó sin aliento por un momento, Sofía. Mi mejor amiga. Ella siempre había estado ahí, incluso cuando yo no podía estar para mí misma. Respondí con un hilo de voz, tratando de sonar más tranquila de lo que realmente estaba. Hola, dije, aunque mi tono revelaba más de lo que pretendía. ¿Dónde estás? La voz de Sofía sonaba suave, pero directa, como siempre. Sabía que algo no andaba bien antes de que yo tuviera que decirlo. En el parque, contesté, mirando las hojas caídas alrededor de mis pies. Las cosas con él se acabaron. Hubo una pausa del otro lado de la línea, pero no la típica pausa incómoda. Sofía siempre sabía cómo manejar mis silencios, siempre había sido capaz de esperar a que yo hablara cuando estuviera lista. Voy para allá, dijo simplemente. No te muevas. No discutí. Sabía que la necesitaba, aunque no me atreviera a admitirlo en voz alta. Apagué el teléfono y me quedé sentada, observando cómo el cielo gris se volvía lentamente más oscuro, como si el mundo también estuviera despidiéndose del día,
igual que yo me había despedido de él. Mientras esperaba, me permití recordar la última vez que había hablado con Sofía sobre mi relación. Ella siempre había sido brutalmente honesta conmigo, incluso cuando no quería escuchar. No puedes seguir usándolo como una cura para tus heridas, me había dicho una noche, cuando le confesé que no estaba segura de si le amaba de verdad. Yo, como siempre, había preferido ignorar su advertencia, creyendo que el tiempo resolvería las cosas, que el amor crecería como algo inevitable. Pero el amor no crece de la nada. Y ahora lo sabía mejor que nunca. Minutos después, vi su silueta caminando por el sendero del parque, envuelta en su abrigo largo y su bufanda gris. Sofía era la clase de persona que siempre parecía tener su vida bajo control, incluso cuando sabía que no era así. Se sentó a mi lado sin decir nada, dejando que el silencio nos envolviera a ambas por unos instantes. Finalmente, habló. ¿Estás bien? Negué con la cabeza, incapaz de mentirle. Las palabras estaban atoradas en mi garganta, pero sabía que si alguien podía entenderme, era ella. Estoy cansada, Sofía. Cansada de todo esto. De sentir que cada vez que amo a alguien, me pierdo un poco más de mí misma. Ella no respondió de inmediato. Sabía que no había una solución fácil, ni palabras mágicas que pudieran reparar lo que estaba roto dentro de mí. No te has perdido, dijo al fin, su voz firme pero llena de ternura. Solo estás buscando en el lugar equivocado. La miré, confusa. ¿A qué te refieres? Has pasado tanto tiempo buscando amor en los demás que te has olvidado de ti misma. No necesitas a alguien más para salvarte. Tal vez sea hora de que te encuentres a ti. Sus palabras resonaron en mi mente, chocando con todas las excusas que me había dado a lo largo de los años. Había usado a mis relaciones como una especie de escapatoria, como si encontrar el amor de alguien más pudiera salvarme de enfrentar mis propios miedos y vacíos. ¿Y cómo se supone que hago eso? Pregunté, sabiendo que no había una respuesta sencilla. Sofía me sonrió con esa calidez que siempre hacía que el mundo pareciera un poco menos pesado. Un paso a la vez. Pero primero, empieza por dejar de castigarte. No es tu culpa que las cosas no funcionaran. A veces, simplemente no es suficiente. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez había estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo. Tal vez lo que necesitaba, antes de intentar amar a alguien más, era aprender a amarme a mí misma. Sofía y yo nos quedamos en silencio por unos minutos, mirando las ramas desnudas de los árboles que se mecían con el viento. Sentía que algo en mí comenzaba a liberarse, como si las palabras de mi amiga hubieran sido la llave para abrir una puerta que yo misma me había cerrado hace mucho tiempo. No sé cómo empezar, murmuré, más para mí misma que para ella. Sofía siempre había sido la fuerte, la que enfrentaba sus problemas de frente. Yo, en cambio, siempre había preferido esconderme detrás de los otros, esperando que alguien más me rescatara de mis propios miedos. No tienes que tener todas las respuestas ahora, me respondió suavemente. Pero al menos sabes que esto es algo que necesitas hacer. Ya es un comienzo. Me volví hacia ella y le sonreí débilmente. Sofía siempre había sido mi ancla, la persona que me hacía sentir que no estaba completamente perdida. Pero incluso con su apoyo, sabía que este era un viaje que tenía que hacer sola. Nos quedamos un rato más en el parque, hasta que el frío se hizo insoportable. Al levantarnos para irnos, Sofía me miró de reojo y dijo algo que no esperaba. Deberías irte de viaje. ¿Qué? La miré confundida. Sí, un viaje sola. Lejos de aquí. Para que puedas desconectar de todo. No tienes que ir a un lugar exótico, pero si necesitas salir de tu rutina, dejar de pensar en todos los demás y empezar a pensar solo en ti. La idea me tomó por sorpresa, pero de alguna manera, tenía sentido. Llevaba tanto tiempo atrapada en el mismo ciclo, rodeada de las mismas personas y las mismas dinámicas, que tal vez lo que necesitaba era un cambio de escenario. Algo que me permitiera empezar de nuevo, aunque fuera temporalmente. No sé si puedo, le dije. El trabajo, las responsabilidades. Sofía levantó una ceja, esa mirada que siempre usaba cuando sabía que estaba a punto de desmontar una de mis excusas. El trabajo estará allí cuando regreses. Y las responsabilidades, bueno, tal vez es hora de que te des una pausa de todas esas responsabilidades que nunca te han dejado espacio para ti misma. No pude evitar soltar una risa nerviosa.
Sofía tenía razón, como siempre. Había dejado que las obligaciones y las expectativas de los demás dictaran cada uno de mis pasos, sin nunca detenerme a preguntarme qué era lo que yo realmente quería. Lo pensaré, dije, aunque en mi corazón sabía que la idea ya estaba empezando a echar raíces. Esa noche, cuando regresé a casa, el vacío seguía allí, pero algo en mí había cambiado. Me senté en la cama con mi laptop, buscando sin dirección alguna hasta que la página de una agencia de viajes apareció en mi pantalla. Mi dedo titubeó sobre el ratón mientras veía las ofertas, los destinos que parecían prometer el tipo de escape que necesitaba. París, Roma, Lisboa, lugares llenos de historia, de arte, de vida. Al final, fue una pequeña ciudad costera, casi desconocida, la que llamó mi atención. Un lugar tranquilo, lejos del bullicio, con playas vacías y colinas verdes que se extendían hasta el horizonte. No era el tipo de lugar al que normalmente iría, pero tal vez eso era lo que lo hacía perfecto. Reservé el billete impulsivamente, como si de alguna manera, no hacerlo me condenaría a quedarme atrapada en el mismo círculo vicioso de siempre. Mi vuelo salía en una semana. Durante los días siguientes, me dediqué a preparar el viaje como si fuera mi única misión. Envié correos a mi trabajo para avisar de mi ausencia, respondí los mensajes que aún no había tenido el valor de leer desde la ruptura y me obligué a empacar solo lo necesario, evitando llevarme cualquier cosa que me recordara a él. Este viaje iba a ser para mí, y solo para mí. Cuando llegó el día de partir, sentí una mezcla de emoción y miedo. Me despedí de Sofía, quien me abrazó fuerte antes de que subiera al taxi. Cuídate y no tengas miedo de sentirte un poco perdida al principio. A veces, es la única manera de encontrarse, me dijo, sonriendo con esa sabiduría que siempre me daba consuelo. El aeropuerto estaba lleno, pero dentro de mí todo se sentía extraño, como si mi vida se estuviera moviendo en cámara lenta mientras todos a mi alrededor seguían con la suya. Me senté junto a la ventana del avión, mirando el cielo nublado mientras el avión despegaba. No pude evitar sentir un nudo en el estómago, pero sabía que era el tipo de nervios que vienen cuando algo grande está a punto de cambiar. Cuando el avión alcanzó su altitud de crucero, cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmar mis pensamientos. Estaba a punto de dejar todo atrás, aunque solo fuera por unos días, y la idea me aterraba tanto como me emocionaba. ¿Qué encontraría al otro lado de este viaje? Me hice esa pregunta una y otra vez, pero no había respuesta clara. Solo el vacío, el mismo que había sentido desde que él se fue, pero ahora acompañado de una ligera esperanza de que tal vez, solo tal vez, encontraría algo nuevo. Cuando el avión aterrizó en la pequeña ciudad costera, sentí el sol en mi piel por primera vez en días. El aire olía a mar, a libertad, y mientras caminaba hacia el pequeño hotel donde me quedaría, supe que este lugar sería mi refugio por un tiempo. Un lugar para sanar, para reconstruir las partes de mí que habían quedado en ruinas. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tan sola. El pequeño hotel donde me alojaba estaba justo en la ladera de una colina, con vistas al océano. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era lo primero que oía cada mañana y lo último que escuchaba antes de dormir. Había algo en ese lugar que se sentía como un refugio, como si el mundo exterior no pudiera alcanzarme aquí. Era perfecto. Las primeras horas después de mi llegada fueron un alivio para los sentidos. Me permití simplemente ser. Nada de listas de cosas por hacer, nada de compromisos. Solo yo, el sonido del mar, y el viento que acariciaba mi rostro. Paseaba por la orilla, sintiendo el frío de la arena entre mis dedos, mientras mis pensamientos fluían sin barreras. Era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía abrumada por el caos de la vida cotidiana. El segundo día, decidí explorar el pequeño pueblo. Era un lugar pintoresco, con calles adoquinadas y casas blancas de ventanas azules, decoradas con macetas de flores coloridas. Los pocos turistas que había se movían lentamente, como si el ritmo del lugar los hubiera contagiado también. Me perdí entre las callejuelas, disfrutando de la sensación de no tener que estar en ningún sitio en particular. Después de un rato, me detuve en un café pequeño, en la esquina de una plaza tranquila. Pedí un café y me senté en una mesa al aire libre, observando a la gente pasar. Familias, parejas, ancianos caminando de la mano. Todos parecían estar en paz. Me preguntaba si yo también llegaría a sentir esa paz algún día. ¿Y si este viaje no es suficiente?, pensé de repente. ¿Y si no puedo encontrarme a mí misma aquí, ni en ningún otro sitio? El miedo que había estado evitando volvió a aparecer, esa sensación de que tal vez el problema no era el lugar,
ni las personas, sino yo. Siempre había sentido que me faltaba algo, que no era suficiente por mí misma. Por eso había buscado tan desesperadamente el amor en otros. Pero, ¿cómo podía esperar que alguien más me amara si yo ni siquiera sabía amarme a mí misma? Perdida en esos pensamientos, no me di cuenta cuando alguien se sentó en la mesa de al lado. Solo cuando oí su voz me di cuenta de su presencia. Hermoso lugar, ¿verdad?, dijo suavemente una voz masculina. Me volví hacia el hombre que había hablado. Era alto, de piel bronceada y con el cabello desordenado por el viento. Tenía una sonrisa fácil, de esas que parecen pertenecer a alguien que siempre está en paz con el mundo. Sí, lo es, respondí con una sonrisa leve, volviendo mi vista hacia el mar que se veía a lo lejos. El hombre no dijo nada más, pero su presencia me hizo sentir incómoda, no porque fuera desagradable, sino porque me recordó lo que había venido a evitar, la posibilidad de volver a conectar con alguien. No estaba lista. No quería estarlo. Después de unos minutos en silencio, él se levantó para irse, pero antes de hacerlo, dejó una nota sobre mi mesa. Si alguna vez necesitas un guía para explorar el lugar, mi nombre es Lucas, dijo, con una sonrisa amigable. Nos vemos por aquí. Lo vi alejarse mientras el papel permanecía intacto en la mesa frente a mí. No sabía qué pensar. No quería pensar, en realidad. Guardé la nota en mi bolso, sin intención de usarla, pero algo en mí sabía que esa no sería la última vez que lo vería. Las conexiones a veces encuentran su camino, aunque uno no las busque. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado desde la pequeña terraza de mi habitación, reflexioné sobre el encuentro con Lucas. Algo en su actitud me había perturbado, no porque fuera invasivo, sino porque me recordó que la vida seguía, incluso cuando intentaba detenerla. Aquí estaba yo, en este lugar remoto, tratando de huir de mis emociones, y sin embargo, el mundo me mostraba que no podía escapar para siempre. Al día siguiente, decidí enfrentar mi temor. Caminé hacia el muelle, el lugar que Lucas había mencionado en su nota. Me senté en un banco de madera desgastada, mirando los barcos que iban y venían, y de alguna manera supe que él aparecería. Y así fue. Lucas llegó unos minutos después, como si hubiera sabido que yo estaría ahí. ¿Te apetecería un paseo por el puerto?, me preguntó, con la misma sonrisa despreocupada. Dudé un segundo, pero al final, asentí. No estaba lista para abrirme de nuevo a alguien, pero tal vez estaba lista para, al menos, dejar de cerrarme por completo. Mientras caminábamos por el puerto, él me contó sobre el pueblo, su historia, la gente que vivía allí. Hablaba con una familiaridad que me hizo pensar que debía llevar mucho tiempo viviendo en este lugar. Cada vez que me preguntaba algo sobre mí, respondía con cautela, como si cada palabra que pronunciara pudiera revelar más de lo que quería compartir. Parece que llevas muchas cosas dentro, dijo de repente, mientras ambos mirábamos el océano en silencio. Pero no tienes que contármelas. A veces, solo estar en un lugar tranquilo es suficiente. Sus palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Era como si, de alguna forma, supiera lo que estaba pasando dentro de mí sin que yo tuviera que explicarlo. No me presionó, no hizo preguntas invasivas. Simplemente estaba allí, ofreciendo su compañía sin exigir nada a cambio. Cuando regresé al hotel esa noche, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía abrumada por el peso de mis pensamientos. Lucas había sido un respiro, un recordatorio de que tal vez no tenía que enfrentar todo sola. Tal vez podía empezar a soltar, poco a poco. Y esa idea me dio esperanza. El día siguiente amaneció con el cielo cubierto de nubes grises, pero no me importaba. Algo en mí había cambiado tras mi paseo por el puerto con Lucas. No era un cambio drástico, pero sí suficiente para hacerme sentir que tal vez estaba dando los primeros pasos hacia algo diferente. La rutina de ese lugar me empezaba a calmar, los paseos por la playa, el café en las mañanas, las caminatas solitarias por el pequeño pueblo. Sentía que por fin podía respirar sin la presión de estar siempre esperando algo o a alguien. A pesar de que no planeaba verlo de nuevo, me encontré pensando en Lucas durante el desayuno. Había algo en su presencia que era tranquilizador, como si su forma de estar en el mundo me invitara a bajar la guardia, pero eso también me asustaba. No quería volver a depender de alguien. Esta vez, el viaje era para mí. Decidí no buscarlo. Tenía que mantener mi foco en lo que había venido a hacer, encontrarme.
Así que pasé el día explorando nuevas rutas por los acantilados que bordeaban la ciudad, dejándome llevar por el viento salado y el sonido constante del mar. Cada paso que daba parecía alejarme un poco más de mi vida anterior, y aunque la nostalgia aparecía de vez en cuando, cada vez era menos dolorosa. Por la tarde, mientras regresaba al hotel después de una larga caminata, encontré una pequeña librería. Era el tipo de lugar que invitaba a perderse entre los estantes llenos de libros antiguos, y sin pensarlo dos veces, entré. Me recibió el olor a papel envejecido y madera, un aroma que siempre me traía paz. Mientras exploraba los libros, me di cuenta de que este era el primer momento en días en el que no estaba pensando en él, en nuestra relación rota, ni en lo que había dejado atrás. Tal vez, estar sola no era tan malo después de todo. Bonita librería, ¿verdad? Escuché una voz detrás de mí. Me giré rápidamente y allí estaba Lucas, de nuevo, como si el destino lo hubiera puesto justo en mi camino. No pude evitar sonreír con una mezcla de sorpresa y resignación. ¿Me estás siguiendo?, le pregunté, en tono de broma. No lo suficiente, parece, respondió con una sonrisa, que hizo que mi guardia bajara automáticamente. Se acercó a uno de los estantes y tomó un libro, pasando las páginas como si lo conociera de memoria. Me di cuenta de que cada encuentro con él me dejaba menos defensiva, como si su presencia fuera un suave recordatorio de que la vida seguía moviéndose, aunque yo intentara detenerla. Nos sentamos en un rincón de la librería, cada uno con un libro, pero más que leer, estábamos compartiendo un momento de tranquilidad. No había presión, no había expectativas. Solo el sonido suave de las páginas al pasar y el confort de una compañía inesperada. ¿Qué te trajo a este lugar?, me preguntó de repente, rompiendo el silencio. Sabía que la pregunta llegaría en algún momento, pero seguía sin estar segura de si quería abrirme del todo. No vine aquí para conectarme con nadie, pensé. Vine para desconectar. Pero algo en su mirada me hizo sentir que podía confiar en él, al menos un poco. Una ruptura, dije finalmente, con más ligereza de la que esperaba. Necesitaba escapar. Lucas no dijo nada durante unos segundos, solo asintió, como si entendiera perfectamente lo que eso significaba. Luego cerró su libro y me miró, sin rastro de juicio en su rostro. Escapar puede ser el primer paso para encontrarse, dijo, con la misma calma de siempre. Yo lo hice hace un tiempo, y por eso terminé aquí. Su confesión me tomó por sorpresa. No me había imaginado que él también estuviera buscando algo, o que, de alguna manera, nuestras historias pudieran parecerse. Siempre lo había visto como alguien que ya tenía todo bajo control, pero ahora me daba cuenta de que, tal vez, él también estaba huyendo de algo. ¿Y lo encontraste?, le pregunté con curiosidad. Lucas sonrió, pero esta vez había un tinte de melancolía en su expresión. Lo que encontré es que a veces no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a vivir con las preguntas. Aquí, he aprendido a estar en paz con la incertidumbre. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Tal vez parte de mi problema era ese, siempre había querido tener todo claro, todas las respuestas, todos los caminos marcados. Y cuando algo no salía como esperaba, me derrumbaba. Quizás Lucas tenía razón. Quizás se trataba de aprender a vivir sin todas las certezas, sin la necesidad constante de que las cosas fueran perfectas. Nos quedamos en silencio un rato más, compartiendo la calidez del espacio. Cuando finalmente salimos de la librería, el sol ya se estaba poniendo. Caminamos juntos por las calles casi desiertas, con ese tipo de comodidad que solo se da cuando dos personas no necesitan llenar el silencio con palabras. Antes de despedirnos, Lucas me miró de manera diferente, más serio de lo que estaba acostumbrada a verlo. No tienes que decidir nada ahora, me dijo suavemente. Pero si alguna vez quieres hablar de lo que te trajo aquí, o simplemente compartir un momento tranquilo, estaré por aquí. Asentí, agradecida por su comprensión. Sabía que no estaba lista para abrirme del todo, pero era reconfortante saber que no tenía que hacerlo sola. Tal vez Lucas no era una distracción, como había pensado al principio, sino parte del proceso. Cuando regresé al hotel, me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero por primera vez, estaba empezando a aceptar que eso estaba bien. Espera la segunda parte de esta historia. Suscríbete, activa la campanita y regálanos un like o un comentario.